Se viene el final, atención, va a ganar, ganó. Es un podio muy especial, nos hace vibrar a todos y lo mejor son los aficionados coreando su nombre. Ha sido una gran jugada estratégica del equipo, pero sin la habilidad del piloto para gestionar neumáticos no les habría dado la victoria. Y allí ingresa Checo Pérez al corralito luego de un gran premio de Mónaco apasionante. Fórmula Latina. Formuleros, ¿cómo están? Bienvenidos, episodio 36 y la espera ha terminado porque es semana de carrera. Después de 3 semanas, después de la emoción que vimos en Bahrein, por fin nos vamos a Imola. Nos vamos a Italia para la segunda carrera de esta temporada 2021 y que promete, por supuesto, seguirnos emocionando como lo que pasó en la primera y como sucedió justamente en este escenario el año pasado, ¿no? Después de muchísimos años regresó Imola al calendario y ahora lo tenemos por segunda ocasión consecutiva. Así que vamos a hacer un recuento un poco de lo que pasó, porque fue complicado para Red Bull el año pasado en Imola. Ninguno de sus autos pudo clasificar, Mercedes en la victoria, pero con eso, los pocos datos que tenemos de Imola, analizar lo que podría ser para este 2021. Además de muchos otros temas, por supuesto. Nos han preguntado mucho de las Spring Races, así que vamos a hablar de ellas. Vamos a hablar también de Checo Pérez. Grid Rival, continuamos en Grid Rival y atentos, si quieren hacer cambios a su equipo, tienen que hacerlo esta semana. Y de todo un poco, se pone bueno Fórmula Latina, así que voy a empezar ya a saludarlos. Chicos, ¿cómo están? Cris, hola. ¿Cómo estás, Giselle? Hola, Juan, Diego. Y bueno, dijiste nos vamos a Imola, así que te quería agradecer, no sé si compraste los tickets. Claro. Ya me voy a hacer la valija. Avión privado. Bueno, y que en el avión diga Fórmula Latina en el costado, ¿no? Por supuesto. Claro. Mínimo. Bien, con la expectativa de la carrera que tenemos encima, con ganas de ver lo que va a pasar, estamos en una época diferente del año de lo que vimos el año pasado, ¿no? Allí en Imola, y como decías vos, una carrera que fue entretenida, ganada por Hamilton, con distintas alternativas, con un poco de suerte, ¿se acuerdan? Porque entró en un momento justo, lo hicieron, o él pidió quedarse en pista más que Bottas, unas vueltas más, y después salió el safety car y lo hicieron parar en un momento clave en boxe y esa fue la clave para que termine ganando, ¿no? Así que también Verstappen, como decía Giselle, con problemas en la carrera que se queda, Ricciardo que hace podio, tuvo un poco de todo ese gran premio, a Checo que lo terminan perjudicando con esa última parada, porque si no, prácticamente era un podio garantizado. Pero creo que fue bueno lo de Imola y ahora se abre la expectativa, como decía, para lo que vamos a tener este fin de semana con muchas ganas. Hubo una espera demasiado larga para mi gusto, pero bueno, se va terminando y ya tenemos nuevamente Fórmula 1 para poder disfrutar con un fin de semana que, como decía, comparado con el anterior, tiene neumáticos diferentes y una temperatura tal vez más baja, por lo que dicen los pronósticos, ¿no? Así que veremos con qué nos encontramos en cuanto a rendimientos. Así es. Juan, ¿ya te aprendiste el nombre del Gran Premio? Es buenísimo, ¿no? Es el Fórmula One, Gran Premio Pirelli, Made in Italy, no sé qué. Emilia Romagna. Cuando lo terminás de decir, Mazepin ya no está más en la carrera. Pero bueno, la verdad que es un lugar que me gusta mucho. Hemos tenido la oportunidad de inclusive compartirlo con Diego allí, pero he estado en muchas ocasiones y tiene un aura especial, mucha historia, pese que el primer Gran Premio se disputó allí en 1981, pero un circuito que data mucho antes que ello, así que me gusta mucho y bueno, siempre vamos a recordar, y más sobre estas fechas, ¿no? Cuando tanto nos aproximamos al 1 de mayo, a ese trágico accidente de Ayrton Senna, que condiciona un poco toda la historia que tiene el circuito, pero bueno, no deja de ser un gran premio. El año pasado también, como bien decía Cris, hizo un resumen bárbaro, no se ven muchos adelantamientos, hubo hasta un piloto penalizado por exceder el límite de pista en reiteradas ocasiones, ese fue Román Grosjean, algo que arrastramos desde Bahrein, ¿no? Esa curva, la 9, la Piratella y la 15, ¿no? Variante alta, que allí estaban controlados y muchos pilotos, hay una lista enorme de los pilotos que se han ido allí, porque una sola práctica libre, ¿se acuerdan? Allí implementaron esto porque estaba muy próximo al Gran Premio anterior, de hacer un solo sábado y domingo, que no se implementó este año de nuevo, pero bueno, por eso hubo muchas condicionantes el año pasado y estoy muy ansioso, como decías, para que
se larga esta segunda edición del Gran Premio Italiano de la Emilia-Romagna. Emilia-Romagna. Oye, Diego, y uno de los hombres que vuelve a este circuito es Fernando Alonso, ¿no? Suena así como, wow, ¿hace cuánto? 2005 que ganó ahí, ¿no? O sea, es como, ¿y sigue corriendo? Sí, sigue Fernando Alonso en la máxima categoría, así que vuelve él y también vuelve esta pista. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Gis? ¿Qué tal, Juan y Cris? Sí, es un escenario que tiene mucha historia, ¿no? Y que en particular para Fernando Alonso, como dices, tiene ese buen recuerdo de 2005 y de 2006, porque aunque no ganó en 2006, el gran duelo que tuvo con Schumacher, un poco cómo se reversaron los roles respecto a 12 meses antes, dejó pues ese buen recuerdo de una gran batalla entre el piloto de la nueva generación y el piloto ya establecido, ¿no? Que es un poco lo que probablemente quisiéramos ver de nuevo, pero con otros nombres diferentes al frente, ¿no? Los que vimos ya en Bahrein con Lewis Hamilton y un Max Verstappen que querrá aquí sí sacarse la espinita que le quedó tanto a él como a Red Bull en el pasado Gran Premio de Bahrein, ¿no? Creo que nos queda muy claro después de la edición del año anterior, el regreso de la Fórmula 1 a Imola después de 14 años, que es un circuito que sigue manteniendo esa característica de ser difícil para los adelantamientos, ¿no? Veremos si hay al final algún ajuste en la zona de DRS, si se amplía un poco más para dar algo más de oportunidad que esa ayuda aerodinámica pueda surtir un poco más de efecto, porque como lo vimos, por ejemplo, con Checo al final de la carrera, el haber perdido esa posición en pista con esa parada en boxes en el safety car fue determinante para que al final no consiguiera el podio. Y es un escenario que es muy angosto, ¿no? La pista es bastante angosta y realmente no genera grandes oportunidades de adelantamiento, con lo cual la clasificación va a ser crucial. Y si llega a haber un safety car, obviamente lo que se haga allí o no también va a ser determinante en el resultado. A ver, Diego, para continuar contigo y sobre el tema que ya estás mencionando, porque leía en el comunicado que mandan, obviamente, los equipos previo a los grandes premios, leía el de Mercedes y Toto Wolff en sus declaraciones dice, ¿no? Que continúan, a pesar de haber ganado, obviamente, la carrera pasada, continúan en esa, vamos a decirlo así, batalla por vencer a Red Bull, sobre todo a una vuelta, ¿no? Que porque son muy rápidos los Red Bulls a una vuelta. Entonces, en un escenario como este, en el de Imola, en el que la calificación es súper importante, ¿qué tiene que hacer Mercedes para poder batir a Red Bull en ese 1-1? Bueno, yo creo que hay dos cosas. Lo primero es que... Ir más rápido. Sí, pero lo primero es que como ya pasó durante la pretemporada, Mercedes lo que está haciendo todo el tiempo es quitándose la presión del favoritismo, ¿no? Más allá de que estén líderes de ambos mundiales, de que hayan ganado la primera carrera, ellos pues dejan ahí en el aire la sensación de que no, miren a la calificación de Bahrein. Miren la diferencia que marcó Max Verstappen contra nosotros. Esa es la prueba más clara, sí señor, de que no tenemos el mejor auto. Pero todos sabemos que esto es algo también un poco circunstancial de la carrera. Creo que si Hamilton no hubiese cometido un error clave en la curva 10 durante su vuelta de calificación, el margen habría sido mucho menor y habría sido pues una pole, digámoslo, un poco más cerrada, aunque igual habría sido de Verstappen. Y luego los roles se regresaron en carrera con todo lo que ha dicho Helmut Marko, que perdía no sé cuántas décimas por vuelta por el tema del diferencial, etcétera, que pues seguro que algo perdieron, pero no sabemos qué tanto. Pero es un escenario diferente, ¿no? Que mirando un poco la teoría y volviendo al famoso tema del REC y todo esto, en teoría debería ser un escenario que no sería tan favorable para Mercedes, pero igual nos vamos a un año atrás, o bueno, un año no, porque fue hace mucho menos tiempo la carrera de la Emilia-Romagna del año anterior, y allí Mercedes consiguió tal vez una de las mayores ventajas en seco, obviamente, respecto a Max Verstappen en la clasificación, mirando un poco, no tanto la diferencia en tiempo, sino porcentualmente, qué tanto atrás se quedó Verstappen respecto a la pole de Mercedes, y realmente fue una pole bastante amplia, ¿no? Con lo cual yo creo que no está del todo claro que las cosas vayan a ser tan de cara positivas para Red Bull, y estará por verse, ¿no? Un poco lo que hablábamos también la última vez. Hemos corrido en solamente una pista, hemos probado solamente en una pista, solamente tenemos datos de Bahrein. Aquí empezamos a ver un poco más y tendrán que pasar 3, 4 carreras para tener un poco un dibujo más claro de lo que puede pasar esta temporada, más allá de las mejoras que vaya haciendo cada equipo, ¿no? Que si hay un equipo capaz de recuperarse en poco tiempo, son los campeones del mundo. Así es. Chris. Sí, coincido con eso. Iba a agregar justamente eso que la última frase de Diego, porque hemos visto muchas veces grandes premios donde
fueron pocos, en realidad no fueron muchos. Algunas veces, momentos en donde Mercedes no funcionó bien y supieron trabajar en la dirección correcta y salir airosos, ¿no? Salir adelante, recuperarse, y en el otro Gran Premio volvía todo prácticamente a la normalidad, lo que veníamos viendo en las fechas anteriores. Y esto se dio, ¿no? A partir de que Mercedes se muestra fuerte con esta reglamentación híbrida. Hay que ver ahora qué capacidad de recuperación en el caso de no funcionar bien en algún Gran Premio tiene Red Bull. Ahí está un poco la presión para los austríacos, de qué manera pueden sostener el nivel que mostraron en Bahrein en el resto del calendario. O tal vez se muestren superiores a Mercedes con mayor claridad, no lo sabemos, no lo podemos anticipar. Pero bueno, está bueno que se genere esto antes de una competencia. Ya sabemos de la capacidad de recuperación de Mercedes, no lo sabemos tanto de Red Bull, pero sabemos que están en un nivel más parejo que lo que vimos a lo largo del año pasado. Y también la expectativa de ver qué pasa con el resto de los equipos, si McLaren puede arrimarse un poquito más, porque uno lo vio cerca en la fecha pasada, pero cuando uno va al detalle de los tiempos, bueno, al final del Gran Premio no estuvieron tan cerca, ¿no? Hay una diferencia amplia que los separa de los que marcaron la diferencia en la carrera. De todas maneras, hay que estar ahí adelante y es uno de los que puede llegar a lograrlo. Veremos cómo le cae Imola y también el resto de los equipos, a ver quién se puede recuperar y quién termina cayendo un peldaño, un escalón para atrás. Es un poco de lo que creo se va a hablar en la previa de este Gran Premio. Oigan, ahorita que me estaba acordando también de sucesos del año pasado, el rebase de Checo a Albon, ¿se acuerdan de ese que lo pasa? El trompo de Albon. Y trompea a Albon, ¿no? O sea, lo pasa Checo y trompea. Estuvo muy bueno también, ¿no, Juan? ¿O qué? ¿Cómo ves Pacheco este fin de semana? Y sobre todo, bueno, en un sector, también vimos a Kvyat, creo que fue, ¿no? Que hizo un gran adelantamiento, no me acuerdo bien, fue antes de Tamburero, en la curva 2. Como bien dijo Diego, hay que ver aquí la incidencia del DRS es muy importante, y sobre todo luego de la última curva, ¿no? La 18, porque es la última curva, la 19 no existe, van a fondo. Ahí hay un pequeño... una pequeña penalidad, ¿no? El que comete error, como lo hizo Valtteri Bottas, que se va un poco ancho y allí está la leca, ahí no hay sensores, nada, lo condicionó para que luego lo pueda adelantar muy fácilmente Max Verstappen. Pero yo creo que de alguna manera Checo Pérez tiene la posibilidad, pero también hay que estar atentos a la posición de clasificación. Allí es muy importante. Yo me acuerdo de ese duelo, estábamos ahí, ¿no? En 2005 y 2006. Con un Schumacher que la Ferrari era inferior, ganó un solo gran premio esa temporada y fue el de Estados Unidos cuando había 6 autos. Y Kimi y Alonso pelearon por el campeonato, pero sin embargo estuvo allí peleando con Fernando Alonso, no lo pudo adelantar, pero el año pasado a la inversa, en 2006, con un auto sí superior o en igualdad de condiciones con Alonso, lo pudo mantener atrás, en ese caso Schumacher, en una pista que siempre ha sido una de las favoritas, donde siempre ha rendido bien el alemán. Entonces, clasificación súper importante, y me desvío un poco, pero lo que quería era enfocar en ese rubro de la clasificación, porque allí es donde Checo está tal vez un poquito más lejos, y él dijo que va a ir a medida que tiene más kilómetros arriba del auto, acostumbrándose a cambiar inclusive hasta un poco el estilo de manejo a una vuelta que ojalá lo pueda, por lo menos, no te digo emparejar, pero acercarse bastante a su compañero de equipo, que por ahora en ese tema está un poco más lejos, pero lo vamos a disfrutar. ¿Pueden ser carreras aburridas? A veces sí, ¿no? En Imola. No siempre han sido las carreras más divertidas de la temporada. ¿Y si llueve? Llueve, bueno. Aparentemente hay 50%, pero bueno, estamos recién a martes y el domingo puede cambiar mucho, pero el pronóstico por ahora, 50% de lluvia, y eso puede condicionar todo, ¿no? Bueno, y una cosa, ¿no? Que ya que recordábamos esas carreras de 2005 y 2006, cabe la reflexión, ¿no? Porque todo el mundo, no hay adelantamientos, qué carrera tan mala, bueno, pero es que esas carreras de 2005 y 2006 es que no cambió la punta, porque el que estaba adelante al final logró mantenerse, ¿no? Pero es un duelo entre dos pilotos que trae el de atrás más velocidad, más rendimiento, el de adelante pues está aprovechando que es un circuito angosto en el que hay pocas oportunidades de adelantamiento, que en esa época creo que había incluso más que ahora, porque
Bueno, había una chicane, la variante Baza, que era justo antes de la recta principal y era una frenada más para poder intentar algo después de salir de Rivazza, pero eso ya no existe, ¿no? Entonces, a pesar de que no hubo ese adelantamiento por la punta, pues todo el mundo recuerda esa carrera como un gran duelo, ¿no? Entonces, no necesariamente más adelantamientos significan una mejor carrera, ¿no? Así que, pues ojalá que tengamos sobre todo ese buen duelo y quería solamente agregar que más allá de los protagonistas del año pasado en este Gran Premio, hay que ponerle el ojo un poco a la gente de AlphaTauri, ¿no? Porque recordemos que el año pasado Pierre Gasly clasificó en segunda línea, luego tuvo un problema con el radiador y no acabó la carrera, iba quinto, pero acabó cuarto su compañero de equipo Daniel Kvyat. Entonces, Gran Premio de casa, ¿no? Sí, bueno, ellos estuvieron probando allí, ellos están ahí cerquita de su auto allí, es su carrera, sí, no están muy cerca de su base. Y aparte allí fue donde Yuki Tsunoda realmente es donde tal vez ha hecho más kilómetros de Fórmula 1, ¿no? Con las pruebas que hizo con el auto, no era AlphaTauri, sino Toro Rosso, pero pintado AlphaTauri de unas temporadas atrás, ¿no? Entonces, en principio es una carrera que podría llegar a favorecerles y si pues todo sigue yendo tan bien como pareció, porque recordemos que también estaba quinto en la parrilla en Bahrein, Gasly antes de chocar con Ricciardo, pues hombre, podría ser esa carrera que ya finalmente pone en cifras concretas el potencial que podría tener el equipo, ¿no? En especial pues por ser esa carrera y ese escenario que probablemente tienen un poco más descifrado y más datos que algunos de los otros equipos. Oigan, un tema importante porque nos escriben muchos que son nuevos al deporte, ¿no? Que se están involucrando porque Drive to Survive o porque sí Checo, porque pues ya de plano ya no pudieron aguantarse estar lejos de Fórmula 1. Entonces ahorita que Diego tú mencionas, oye, pero no hay casi rebases y entonces es como, oye, pero entonces ¿qué? O sea, como arranca queda, no. Recordar que la Fórmula 1 es mucho de estrategia y también aunque no sean rebases en pista, se pueden hacer en los pits, por decirlo de alguna forma, ¿no? Entonces, Juan, importantísimo el bien conocido undercut en una carrera como Imola. ¿Juan? Juan, dijiste Juan, entendí. Juan, importantísimo, sí. ¿Cuál? La herramienta del undercut siempre es importante. Para que lo expliquemos. Sobre todo, bueno, en el caso de Bahrein, donde sí tenía mucha incidencia, de hecho a Valtteri Bottas le hubiera resultado también muy bueno si no hubiera tenido los problemas en boxes, inclusive podría haber estado delante de Max Verstappen y complicar la estrategia. Pero también, cuando mucho antes parás, se te complica la estrategia hacia el final. No siempre parar antes es una ventaja, pero bueno, yo creo que lo que puede llegar a modificar inclusive la estrategia, la semana pasada estaban en distintos compuestos, en distintas estrategias, y allí sí valió la pena intentarlo. No siempre el undercut tiene esa diferencia. Creo que Hamilton le recortaba de más de un segundo y algo por vuelta a Max en Bahrein. Yo realmente no sé aquí, con la dificultad que hay para adelantar, aunque sí va a haber seguramente oportunidades con el DRS, cuánto puedan llegar a ganar haciendo un undercut y en cuándo, ¿no? Por eso hay que ver cómo se desarrollan las primeras vueltas, cómo es el ritmo de carrera para evaluar si realmente... Pero es una herramienta que siempre ha tenido su efecto, pero por eso digo, si parás mucho antes también te complica el resto de la estrategia. Yo creo que va por ese lado, ¿no? No siempre el que para antes tiene, si no todos estarían haciendo undercut y uno diría, bueno, paremos ahora. Es muy difícil, pero hemos visto las técnicas que usan, ¿no? Sacan los neumáticos, ahora está un poco más limitado, pero siempre hemos visto hasta inclusive se formaban para simular la parada y seguían. Por eso yo creo que siempre va a tener una ventaja, pero hay que ver después cómo compromete el resto de la estrategia, ¿no? Sí, o sea, el punto del undercut es parar antes del rival y así pues ganarle la posición en ese sentido. Undercut, ¿no? ¿Cómo sería la traducción? Pues como cortas antes porque entras antes a pits. Claro. El tema es que uno como también ha tenido el overcut. ¿No? Uno sale con neumáticos nuevos mientras tu rival está todavía transitando con neumáticos ya gastados. Y esa vuelta de salida es la que vos tenés que hacer rápido, como para cuando se detenga tu rival, vos haberle ganado allí una fracción de tiempo que te permita superarlo o acercarte, ¿no? Bueno, hemos visto, sí, cuando hay undercuts que son muy efectivos, inclusive muchos optan porque ya el tiempo perdido, vos decís, ¿por qué no lo hicieron entrar antes? Y siguen en pista pensando si hay un safety car, cambia un poco las condiciones, porque ya no lo podrían recuperar. Por eso no me dedico a hacer
estratega de Fórmula 1, porque sí, una veces tira o se anticipa. No tenemos la información tampoco como la tienen los ingenieros, pero hemos visto que se han equivocado y nosotros mismos cuestionamos, ¿por qué no pararon antes? ¿Por qué no lo hicieron ellos? Bueno, todo está un poco también condicionado con lo que tiene planeado el equipo, un poco de antemano también. Claro. ¿Quieren agregar algo más de este Gran Premio o vamos ya a Sprint Races? Claro, se fue Imola. Bueno, apenas va a llegar. Solo agregar un poco, bueno, en torno a lo que hablábamos de Checo, ¿no? Que, bueno, es apenas la segunda carrera que va a hacer con el equipo, o sea, va a ser su segunda sesión de clasificación, que es como más lo vería, ¿no? Que es esa parte más crítica y como ya lo vimos, ¿no? En la carrera pasada, están un poco más cerca de la punta los equipos de la mitad de la tabla y a veces cuando se da esa dualidad de estrategias en el Q2, que es el crítico, claro, los equipos como Mercedes o Red Bull van con el neumático que más les conviene para arrancar la carrera, que por lo general pues no es el neumático soft, mientras que los equipos de la mitad de la tabla probablemente sí apuestan por el soft para, pues primero garantizar que van a estar en Q3 y segundo porque realmente hay una diferencia notable en rendimiento. Dependiendo de esto, pues se puede complicar más o menos la cosa justamente para Checo, por ejemplo, ¿no? Porque es un poco lo que pasó en la carrera anterior. Si todos hubieran estado en Q2 con el mismo compuesto, pues probablemente habría sido más fácil para Checo avanzar y no encontrarse en esa situación comprometedora de cara a su posición de salida, ¿no? Y es un poco el reto que va a tener nuevamente. El año pasado recuerdo que Albon no la pasó nada bien en la calificación y menos en la carrera, ¿no? Así que va a ser de nuevo ese gran reto que va a enfrentar y ojalá que pues tenga la oportunidad de prepararlo, que haya condiciones en la pista que le den la oportunidad de ir ganando impulso, porque también, como lo mencionaba, el tema de la lluvia está allí latente y claro, te cambian las condiciones en una sesión y ya es menos tiempo de prepararte, que es todavía lo que está necesitando Checo, ¿no? Más tiempo en el auto, en ese límite que marca llevar el auto lo más rápido a una vuelta durante una sesión de calificación. Además, hay que tener en cuenta de que cómo le quedó el cuello a Checo. ¿Lo vieron entrenando? Si yo llego a hacer eso, no me puedo mover por 2 meses. Claro, son la sesión de pruebas físicas. Impresionante lo que... Yo lo vi a Diego entrenando en Imola, porque hay una famosa porqueta, hay unos camiones allí afuera que venden la porqueta y siempre que salía o iba a las cabinas se comía una porqueta ahí Mejía. Es un sándwich así grande de cerdo, todo, qué rico, de todo. Qué bueno. Se come muy bien allí. Ya que fue la mejor carrera en la corta carrera, valga la redundancia, de Esteban Tuero, ¿no? En la Fórmula 1. Fue una de las mejores carreras para él allí, justamente en el Gran Premio de casa en ese momento de Minardi, y compartir gratos recuerdos. Seguramente después voy a contar alguno en el anecdotario con Esteban Tuero, que lo queremos mucho. Lo voy a anotar para tenerlo. Ya que lo mencionas, Chris, sí, justamente es que circuló en redes porque Sky Sports publicó este video de Checo Pérez en el Athlete Performance Center, ya no, poniendo una oración en la palabra centro. Y es la sesión de pruebas físicas de Red Bull. Antes habíamos visto también el de Pierre Gasly, ¿no? Entonces no es que solamente se lo hagan a Checo, porque por ahí leí de que, ¿pero qué? Solo a Checo y a Max, no, luego ya saben comparando, y que ni al caso esas comparaciones, a todos se lo hacen. Y, está el de Max en Instagram, lo puedes encontrar en la cuenta de Servus TV, que es el canal que transmite para Austria, y ellos hicieron un programa especial con Nico Hülkenberg, entre los dos ahí haciendo como un poco la competencia en las máquinas dentro de ese mismo centro. Exacto. Y no están los datos, ¿no? De quién tuvo más fuerza en el cuello. Porque ya como le gusta a la gente competir. ¿Quién fue? Max, fue Checo, fue Gasly. Bueno, pero ¿cuántos años tiene Checo versus Max? A los que más les gusta decir que está viejo, ¿no? Pero 7 años menos. A los que más les gusta competir es a los propios pilotos. Porque, claro. Sí, claro. Porque compiten. Yo lo veo un poco más cansado, Max, últimamente. Yo me acuerdo, porque hablábamos recién de Alonso 2005, en esa época Pechito López le probaba el Renault, ¿se acuerdan? Y una vez ha contado de cómo con todos los que estaban en la academia Renault competían hasta andando en bicicleta, no querían perder absolutamente a nada. Entrenando ya estaban en competencia. Absolutamente en todo se competía y obviamente con esto también. Claro, seguro le decían a Checo,
che, Max hizo con el cuello 220 kilos. ¡Ah, dame 250! Y así te incentivan, ¿no? Claro. Y esas pruebas nos dan una muestra de lo que realmente necesita un piloto para manejar un auto de Fórmula 1, ¿no? Porque muchos dicen, ay, solo manejar y subirse al auto. No, las fuerzas G son duras y son pesadas para un auto, ¿no? Entonces, todo el cuerpo tiene que estar muy fuerte, empezando por el cuello, justamente, ¿no? Que es lo que más se lastima en cada una de las frenadas, en caso de un accidente también. Entonces, todo el torso, los brazos. Entonces, estamos viendo aquí el video para que vean ustedes cómo se trabaja, cómo son estas pruebas y así vean lo que necesita hacer un piloto y cómo... ¿Qué tan fuerte y preparado físicamente tiene que estar para estar a bordo de un auto de la máxima categoría? Y Pero bueno. Quien no está viéndolo porque nos está escuchando en Spotify o en Apple Podcast, lo invitamos a que también nos vea por YouTube. Y aparte de eso, que se suscriba, por favor, y lo invitamos también a que le dé like a nuestros videos. Exactamente, así es. Muy bien, digo. Bueno, ahora sí, a ver, sprint races. ¿Qué son estas sprint races famosas que ahora han estado como en boca de todos? Bueno, la Fórmula 1 quiere como innovar, ¿no? Encontrar la forma de atraer a más audiencia, de hacerse más interesante, de buscar alguna forma en que pueda ser más atractiva. Entonces, pues se acordó hacer 3 sprint races en esta temporada, que sería en el Gran Premio Británico, en el Gran Premio de Monza y en el Gran Premio de Brasil. ¿Qué son estas sprint races? Bueno, pues es cambiar un poquito el programa del fin de semana. Empezaría con el viernes con la sesión de 1 hora de prácticas, la práctica libre, y la sesión 2 de prácticas 2 ya no sería sesión de práctica 2, sino sería una sesión de calificación, ¿no? Con sus 3 qualifyings como la conocemos normalmente. Y entran a parque cerrado, o sea, no pueden tocar el auto. Para el sábado se corre una práctica 2, igual no se puede modificar el auto de como ya estaba para después de esa calificación, y después se corre ese sprint race, una carrera corta, que son aproximadamente 100 kilómetros, que son más o menos como 20 vueltas, ¿no? Depende del circuito, sí, pero más circuito, o menos claro. como 20 vueltas, menos de 1 hora, y tienen un cambio libre de neumáticos. ¿Cómo se van a dar los puntos? Son 3 puntos para el ganador, 2 para el segundo lugar y 1 para el tercer lugar, únicamente. O sea, hay un extra que tendrían el fin de semana. Y el domingo arranca el Gran Premio, como lo conocemos, pero arrancan conforme terminaron, o sea, respecto a cómo terminaron la carrera del sábado. Y aquí la cosa interesante es que, como saben, en un gran premio normal, la elección de neumáticos va un poco acorde a la calificación, ¿no? Porque los 10 primeros tienen que arrancar con lo que fue su vuelta de la Q2 y de ahí del 11 en adelante ellos escogen. Bueno, pues aquí es libre la elección del neumático. Entonces esto, pues obviamente le va a dar un tono distinto a lo que sea el fin de semana, a cómo se manejen y a cómo se va obviamente a dar el resultado después de haber tenido una carrera previa, ¿no? Entonces es una prueba lo que va a ser la Fórmula 1. Quiero entender que ojalá que se puedan hacer obviamente las 3. Ustedes lo saben, por problemas de COVID, por la pandemia mundial, hay carreras que a lo mejor un poco están todavía en duda, ¿no? Aunque el calendario está ahí. Y Brasil, pues es una de ellas porque la situación pues no mejora en el país sudamericano. Pero, pues eso es a grandes rasgos la Sprint Race. Habrá quien les guste, habrá quien no. Pero pues inicia ese juego, Juan. ¿Podemos arrancar a quien no le gusta? Yo ya sé quién es. Yo ya también sé a quién. Señor ya, purista. Ya lo manifestó, ¿no? Sí, en otro episodio habíamos hablado de esto. No. Así que seguramente me gustaría arrancar a quien no le gusta. A ver, Cris. yo? ¿Dudas? No, miren, mi opinión es muy clara. Creo que la Fórmula 1 no necesita de esto. No lo necesita realmente. Pero de todas maneras, lo que quiero que se entienda es que, bueno, está bien que prueben. A mí lo que me parece es que lo que va a suceder es que nos vamos a enganchar todos con ese espectáculo del sábado, con ese anticipo de Gran Premio, lo va a mirar un montón de gente, va a tener repercusión y de repente van a estar todos contentos por lo que genera el sprint y después vendrá el Gran Premio del domingo, pero para mí todas estas cosas terminan con el tiempo
desvirtuando, porque si después se adoptan todos los fines de semana, terminan desvirtuando lo que era tradicionalmente una clasificación. El que gana la clasificación larga primero el Gran Premio del domingo, con todo lo que eso significa, que para mí es muy importante. Y seguirá siendo importante, y no voy a cambiar de opinión en este aspecto. Y me parece que todas estas decisiones que se adoptan para intentar mejorar el espectáculo, llamar la atención a la gente, puede ser que logren llamar la atención a la gente, pero lo que pasa es que en el tiempo, lo que generan todas estas cosas, como las penalizaciones, los cambios en la grilla invertida, todas estas ideas, lo que hacen que en el tiempo se vaya dando una serie de cambios en los resultados finales que hacen que no se generen los ídolos y las grandes figuras y los grandes pilotos que sí se fueron generando a lo largo del tiempo. Esto se va a ver en un tiempo, no nos vamos a dar cuenta. Vamos a ver los 3 sprints de este año y todos contentos y qué bueno que estuvo, pero en el tiempo esto después se termina pagando. A mí no me gusta por eso, y me gusta mucho disfrutar de una clasificación de sábado, incluso ver al piloto que hace la pole, saber que va a ser el que largue primero al día siguiente y que eso no lo cambia nadie. Después veremos qué pasa en la carrera. A mí me gusta eso, es mi punto de vista, cada uno tendrá el suyo y lo respeto absolutamente. Ahora sí, Juan, ¿estás listo para tu Sí, punto en contra? No, en realidad no es en contra. No, o sea, en contra de Chris. No, tampoco es en contra de Chris, porque yo soy más purista que ninguno y hemos visto muchas, como cuando se hacía la clasificación a una sola vuelta, ¿no? A muchos no les gustaba, a mí me gustaba, televisivamente tal vez inclusive era mejor porque teníamos la vuelta de prácticamente todos los pilotos. Después este formato creo que es el que mejor se adapta y no veo que haya mucha más ventaja para los que vienen atrás, ¿no? Se está premiando solamente a los 3 primeros, que si no cambia mucho van a ser o 2 Red Bull y un Mercedes, o 2 Mercedes y un Red Bull, y eventualmente con algún problema el día sábado puede ser distinto al domingo. Siendo mal pensado, tal vez puede haber juego de equipos, ¿no? Hay 4 equipos con motores Mercedes. El día, bueno, lo tenemos un poquito retrasado el sábado a Max Verstappen y, no sé, con estrategias distintas le hace la vida imposible para poder avanzar a alguien que quiera, o el segundo piloto, o llámese el otro piloto del equipo si no le fue bien en clasificación. Puede entrar en juego muchas cosas que tal vez cambie el orden para el día domingo y ahí es donde se desvirtúa un poco. Es cierto también que puede haber un accidente, que hay tiempo de arreglar el auto, por eso se ha incrementado inclusive en 1 millón por ahora, creo que es así, de euros, 500.000 el límite presupuestario que ya era de 145 millones y 500.000 se lo va a dar la Fórmula 1, pero se habla de 1 millón que creo que es excesivo, ¿no? Por 3 carreras 1 millón, imagínense, son 300.000, un poquito más de euros por carrera. Si lo llegan a implementar, cuando sean 25 carreras, el límite presupuestario se ve por las nubes. Pero bueno, yo creo que vale la pena probar. Pero para mí van a seguir favoreciendo a los de arriba, ¿no? En el rally hicieron el Power Stage al final del rally, que otorga puntos, y eso ha decidido el campeonato. En este caso también va a ser importante. Por eso está bien que prueban. Bueno, Brasil es casi a fin de año, pero si es que se realiza, como dijeron, que no va a tener tanta incidencia 3 grandes premios, sino en un total de 23 si es que se hacen todas las carreras, probar y ver. A mí siempre me pareció bueno probar. Yo soy de probar todo. Si me gusta bien, bueno, no todo. Qué interesante. Paréntesis. Pero, esto queda grabado. Esto queda grabado. Pero bueno, no pasa nada. Si probás una vez o 3 veces, no pasa nada. Sí, bueno, no sé, yo creo que hay algo que sí me llamó bastante la atención que dijo Stefano Domenicali recientemente en una entrevista sobre cómo se afectarían históricamente las estadísticas, ¿no? Porque claro, la Fórmula 1 ha mantenido un formato en el cual hay una sesión de clasificación, un hombre que queda para el Gran Premio, o sea, los 2 grandes ganadores, digámoslo, del fin de semana de un Gran Premio, los que se destacan en la historia son quien marcó la pole y quien ganó la carrera, ¿sí? Más allá de quienes estuvieron en el podio, etcétera, pero tú tienes siempre la estadística de pole, victoria, vuelta rápida, ¿sí? Sí. Y según ha dicho Domenicali, ahora para las estadísticas la pole va a ser oficialmente para quien ganó la carrera sprint en estos grandes premios, lo cual para mí no hace mucho sentido, ¿no?
No, la pole es la Estamos pole. hablando de dos cosas muy diferentes, ¿no? O sea, aparte una pole que da 3 puntos, ¿no? Que no es poco, porque al final esto te puede decidir un mundial. Entonces, no sé, esa parte como que no me cuadra porque sí, o sea, todos queremos que la Fórmula 1, pues sí, trate de innovar con ciertas cosas para generar más interés, adaptarse a los tiempos cambiantes, a los públicos más jóvenes, con un lapso de atención mucho más reducido que probablemente nosotros, que nos pueden meter una carrera de 100 vueltas y la vemos. Pero aquí, no sé, es algo que no me acaba de encajar un poco dentro de pues, lo que debería ser un cambio de formato de este tipo, ¿no? Más allá de que el puntaje al final pues, afecte como tal el resultado del mundial, ¿no? Entonces, no sé, creo que todavía hay que hacer algunos ajustes a todo esto para, no sé, para que hagan sentido completo dentro del marco de lo que ha sido históricamente la Fórmula 1. Obvio que pues, cualquier cambio de este tipo de formatos, al final, pues sí, para las estadísticas pues quedan unas cosas, pero esto sí que afectaría claramente las estadísticas porque es como que una pole que no se logró en una vuelta rápida, sino en una carrera de 100 kilómetros. Entonces, son dos cosas totalmente diferentes. Correr una carrera de 100 kilómetros que hacer una vuelta rápida, ¿no? Que para mí el valor que ha tenido históricamente eso en la Fórmula 1 es brutal. O sea, ¿quién no recuerda las vueltas de Ayrton Senna en clasificación, no? No creo que se recuerde tanto. Claro, la victoria de Hamilton en la carrera de clasificación. No sé. Habrá un cuarto rubro, entonces. Habría que hacer, ¿no? A mí me brinca un poco la cuestión de, obviamente, tener que hacer todo en 60 minutos, ¿no? En esa primera práctica, el probar, pero el poner el auto a punto, pero la vuelta rápida, pero, ¿no? Como dejarlo todo para la calificación. Y después de la calificación de parque cerrado y que sabemos que para esa práctica 2 que no se pueden hacer cambios, mínimos cambios, ¿qué tanto te servirá esa práctica 2 para esa carrera o para el Gran Premio? ¿No? Pero yo creo que eso no importa. Mayor duda. Yo creo que para mí, entre menos práctica, mejor. O sea, que las hayan reducido a mí me parece bueno porque todo lo que sea darle la oportunidad, y esto aquí voy a meter un poco algo que seguramente le va a chillar a un montón de gente, pero claro, ahora que estoy siguiendo un poco más de cabeza la Fórmula E, pues uno se da cuenta que el formato que ellos tienen dentro de las cosas positivas que aportan es que hay muy poco tiempo de preparación. Incluso dentro del mismo fin de semana en Roma les cambiaron las reglas de la estrategia. O sea, eso en la Fórmula 1 es impensable que te pongan que tienes, o sea, lo que pasó en Roma en la carrera del domingo fue que les agregaron un uso más del attack mode, que es el equivalente a la Fórmula 1, es que tienes que usar los 3 compuestos, no solamente 2, sino tienes que usar los 3. Y esto te lo dicen el día de la carrera, ¿sí? O sea, y al final, pues claro, las cosas son mucho menos predecibles, ¿no? Y en la Fórmula 1 que tienen mucha más capacidad de acumular información para analizar y al final tener todo muy descifrado, pues entre menos tiempo tengan los equipos para eso, probablemente se genera algo, una carrera o una clasificación, etcétera, menos predecible. Entonces yo diría que al final eso no afecta tanto, ¿no? A mi modo de ver, por lo menos. No, otra cosa que quería agregar, que todas estas cuestiones, para nosotros que estamos metidos en este mundo, seguramente muchos de ustedes que nos miran o nos escuchan son habitués de la Fórmula 1 y están pendientes de todo lo que pasa, pero hay muchos que no. Y dicen que de qué están hablando. Y cuando de repente vos te encontrás con alguien que le gusta el automovilismo y que el domingo se sienta o el sábado, cuando sea, a mirar algo, empieza a ver que todo lo que mira es diferente. Todo tiene un reglamento distinto, todo se corre de una manera distinta. Entonces, termina de complicarse la cosa para el que no es un especialista en esto, ¿no? Terminás sin entender de qué se trata y cómo es. Y muchas veces eso hace que o dejes de verlo o no lo mires con la misma pasión, ¿no? Cuando uno sabe que esto es así, bueno, ya sabes que es así. Un partido de fútbol, sabes que son 2 tiempos de 45 minutos y en todo el mundo se juega igual, ¿no? Salvo que haya formatos reducidos, fútbol 5 y demás. El automovilismo, cada categoría tiene su reglamento y si la misma categoría tiene distintos reglamentos diferentes para diferentes fines de semana, esto me parece que no es a favor de la gente, sino todo lo contrario. Pero bueno, es mi punto de vista, veremos qué nos dice la experiencia de vivirlo. Y por lo que vi y por lo que escuché recién de ustedes tres, ninguno dijo, ay, me encanta, lo quiero ver.
No escuché. Uy, por el yo no sí. puedo esperar a Gran Bretaña. Te voy a decir algo. Me voy a ir a dormir y voy a despertarme con el Gran Premio de Gran Yo Bretaña. sí tengo mucha curiosidad de verlo para ver qué tanto, o sea, para ver si, exacto, como le decía Juan, vamos a probar, o sea, si funciona y nos gusta y nos atrapa, venga, adelante, ¿no? Si no, bueno, pues quedará en la historia como ese formato de calificación del 2015, 2016, que no me acuerdo, que fue terrible y que a la primera carrera dijeron, ¿saben qué? No, Y lo habían esto no sirve. estudiado, Exacto, entonces, Lo pues estudió vamos la por ahí. FIA, los 10 equipos, todos. Exacto, Y dijeron, bueno, entonces, tenemos la solución a la clasificación. Fue No, una señores. vergüenza. Estábamos Sí. ahí en el corralito, estábamos. Ahí, 10 minutos antes ya, así. Sí, 10 todos minutos habían antes ya salido. salían los pilotos. No, la Sabían. verdad que fue Sí. hasta que se reunieron en Bahrein y cambiaron Y no toda hacía la... falta, Bueno. porque ya tenías No, algo que funcionaba, ¿no? se La reunieron quali después de... es buenísima. Se A mí reunieron me Después de después de la Australia, sesión, sí, sí. el mismo Sí, día, sí, el sí. mismo día se Sí, reunieron sí. y dijeron, esto ya, Se acabó. qué pena aquí, Sí. pero Bueno, ¿te esto no acordás? vuelve. Sí. Claire Williams criticándolo desde el primer momento que se implementó. Así que, Claro. por eso, hay que probarlo. Peor es arrancar con un reglamento, como bien dijo Diego. Sí, la clasificación es así y luego lo cambian para la segunda carrera. Así que acá por lo menos van a tener ese margen. Como también se acuerdan cuando se otorgaba el doble puntaje en la última carrera, el famoso recordado definición del campeonato. Sí, Que también. no cambiaron las cosas, podría haberla cambiado, pero era excesivo, ¿no? Sí. El doble puntaje y demás. Sí. Así que, no sé, a veces todo queda en la nada y esperemos que quede en la nada. Bueno, ya veremos, no sé. Los sprint race. Lo que sí Chao, vamos qué a ver va a ser mucho esa pericia del piloto para, como tiene poco tiempo de práctica y demás, y de los equipos, pues sacarlo a flote. Pero bueno, nos entonces, empezamos a apretar en el sprint race, tiempo. ¿para arriba o para abajo? Yo, ok. A ver, Ok. creo que hay que probar. aclarar. El nombre no Probar. es Sprint Race, No, es Sprint jugate, Qualifying. Sprint Qualifying se llama. Vamos, Diego, poné Sprint tu dedo. qualifying, ok. Ahí Estoy está. así como Eso, que... sí. Eso Por queda probar, bien por probar. con todo. Este es de probar. Voy para Claro. arriba. Bueno. O así o así. eh, Medio no vale. Yo lo quiero ver, yo voto después. Voto porque se haga, Ah. pero después veremos cómo que es en la práctica. no, Porque ya no. saben- Atrévanse. Muy bien, Atrévanse. diplomático. Se llama. Bueno, como atrévanse Cauto. ya a cambiar su equipo en With Rival o unirse, todavía se pueden. Uy, cierto. ¿Hasta cuándo es? Hasta el sábado, ¿no? Antes de la Hasta el clasificación. sábado, claro. exactamente. Hasta el Tengo que sábado empezar a- desde la quali pueden Bueno, todavía. ¿y cómo va a ser cuando tengamos el primer Sprint Race? Ah, ¿Ah? va a cambiar. hasta el No ahí. sé, viernes será. hay que ver las reglas después de la aplicación. Pero bueno, el chiste de todo esto de Grid Rival, para que los que no se han unido se puedan unir, aquí les estamos dejando el link, el QR code para que acerquen su teléfono con la cámara y solito les sale la página para que se puedan unir o lo vean en la información que está abajo, tanto en YouTube como en Spotify como en Apple Podcast. Se unan a nuestra liga, compitan con nosotros y con los más de, ¿cuántos llevamos? ¿2,500? ¿Ya Casi cuántos 3,000. somos? Ah, bueno. ¿En Ya serio? casi 3,000, ¿no? Wow. Entonces, que se unan, que se diviertan con nosotros, que hagan su estrategia y que elijan a los mejores pilotos de acorde a su presupuesto, ¿no? Porque obviamente no solamente puedes tener de que Hamilton, Bottas, Verstappen y Pérez, no, obviamente tiene que ser variadito, no alcanza para los punteros, pero eso también lo hace más interesante, porque no necesariamente Hamilton te va a dar la mayor cantidad de puntos. A lo mejor te los da George Russell, ¿no? Por alguna buena carrera que haya hecho, que no haya terminado dentro de los puntos. Así que eso es fundamental. Ahí estamos en el chat también platicando. Fíjense por cuántas carreras contratan a sus pilotos, porque pueden escoger el tiempo en que los contratan para que no los penalicen cuando los cambien, ¿no? Los suelten. Y a su equipo. Ah, y ¿Ya lo el tienen? error que yo cometí, que me lo explicaron bien, recuerden que tienen a un piloto que es el destacado, ¿no? Talent. Ese también te da el Tiene talent. estrellita al lado. La estrellita que te da más puntaje. Yo no sabía, a mí me apareció una estrellita ahí y la dejé. En cambio, ahora tengo que cambiar toda la estrategia. Ahora me voy a A mí- sentar hasta el sábado. Me dio un buen dato Mejía con lo de Alfa Tauri, porque como lo compré al equipo para esta carrera. ¡Epa! Pero no podés decir, es que no secreto importa, es todo. un dato, que sí quiero podemos, compartir. sí Se podemos. puede, Quiero bueno, compartir. que lo comparta Diego, que comparta todo el equipo. Igual No, tengo no, tiempo de todo. cambiarlo. Vuelva a compartir el dato, ¿no? Que recuerden que... Les voy a dar yo un secreto. Sí mira, puedes ver los equipos del otro. Ah, Bueno, ahorita nos dices, pero la estrategia. estrategia, no, ni siquiera, porque es que igual
un consejo clave es, hay unos pilotos que probablemente todavía están infravalorados. Entonces, si uno cree que se van a valorizar, pues hay que como la ponerle bolsa, la ¿no? práctica. Exacto. Como el market, como el stock market. Cris, algo estabas diciendo. No. ¿No? Digo ¿Ya? que hay que invertir ahí. Claro. ¿Puedo decir el equipo que tengo? Crecer. Sí, ¿te lo Sí, sabes? dijo Dalo. Alfa Tauri. No, Ferrari, porque le puse. El Después van a decir, uy, es fanático de Ferrari. No, porque siempre te dicen que sos fanático de un equipo y le erran por. Pero este año le puse un corazoncito, y ya que vamos a Italia, me voy a seguir que 3 carreras lo tengo que tener, ¿no? ¿Puedo cambiar de equipo también o el No, equipo hasta no se puede 5. cambiar? Depende de las que tú elijas. Sí, exacto. Ah. ¿Por cuánto los Bueno, le voy a dar un contrataste? poquito más de esperanza a la escudería, a ver si repuntan un Anch'io, poquito. la Ferrari. Vamos, Bueno, yo- Yo lo Yo tenía también. Ferrari Sí. en la primera, me sumó, porque estaba barato, ¿viste, Juan? Por eso lo compraste Exacto. también. No todos los días te compras una Ferrari, tan barata, Ferrari en ¿no? descuento, hombre, ¿cómo no Ferrari aprovechar? Mínimo una carrera, máximo 5 es lo que puedes tener tanto equipo como, Yo creo que como Chris piloto. cambió el así que- equipo por lo que dijo Riego recién. No lo tiene todavía Alfa Tauri. Ahora te va a No, cambiar. yo lo había comprado por me equivoqué y compré Ferrari por una carrera sola y se me vendió. Entonces tuve que salir a comprar otro equipo, compré Alfa Tauri. Oye, pero además está bueno el chat, luego mandan memes y mandan preguntas y todo, y ahí estamos respondiendo. Así que bueno, pues ya saben, únanse a Grid Rival, ahí estamos compitiendo con ustedes, háganlo a tiempo para que no penalicen. Y ahora sí, nos vamos a las preguntas. Tenemos varias preguntas, así que vamos a empezar a responder. Vámonos con la primera. Saludos amigos de Fórmula Latina, mi nombre es Diego Rosas desde Ciudad de México, lo sigo desde hace ya algunos años. Es muy bueno que hayan hecho este blog para poder compartir sus opiniones sobre la máxima categoría del automovilismo. Y me gustaría saber si a los pilotos cuando llegan a un podio, ganan una carrera, se les da una compensación económica aparte del trofeo que se llevan, ¿no? De haber ganado o tener un podio en esa carrera. Y si es así, ¿quién lo paga? ¿La paga la organización de Fórmula 1, el equipo, los patrocinadores? Y de aquí es de donde se deriva el nombre de Gran Premio. Muchísimas gracias y saludos a todos. Bueno, Diego, gracias por tu pregunta. No, en la Fórmula 1 la organización no entrega premios económicos a los pilotos que suben al podio, tampoco los que marcan puntos, etcétera. Sí que hay un price que se reparte entre todos los equipos, pero que tiene que ver con los resultados del Campeonato del Mundo de Constructores y que tampoco se puede calcular tan fácilmente porque tiene que ver con lo que gana al final del año la Fórmula 1, ¿no? Y esto solamente se sabe hasta el año siguiente, pero sí que puede haber el caso de que un piloto en su contrato tenga bonificaciones por sus resultados, bonificaciones, por ejemplo, por conseguir resultados dentro de los 10 primeros. Si hablamos, por ejemplo, de Williams, puede haber un caso en el que Russell tenga en su contrato que si llega a acabar en los puntos tiene una bonificación especial. Estamos suponiendo, un equipo, Sí, un equipo de media tabla, bueno, pero que se sabe que hay casos que... Pero se sabe. Que hay, pero que no vayan a pensar que Russell ya lo tiene y así. No. Y equipos de media tabla suelen tener más ese tipo de contratos con incentivos, ¿no? Porque no tienen tal vez la capacidad para pagar tanto dinero a un piloto por un contrato fijo, sino que lo hacen más a base de ese tipo de posibles bonificaciones, ¿no? Entonces, vendría más por ese lado. Y la otra parte de la pregunta que nos hacías en torno al origen de ese nombre de Gran Premio, bueno, viene del francés de Grand Prix y sí, tenía que ver en el inicio de cuando se empezaron a hacer estas carreras en Francia, mucho antes de que existiera la Fórmula 1, ese Prix tiene que ver justamente con que eran los premios que se ganaban al final quienes obtenían la victoria en estos eventos. Así que, bueno, data de hace muchísimos años, Grand Prix Racing, luego se convirtió mucho después en la Fórmula 1. Perfecto. Vamos con una más. Hola, ¿qué tal? Un saludo para todos los que ven Fórmula Latina y en especial para ustedes 4, Diego, Giselle, Chris y Juan Pasaroli. Mi nombre es Luis Alberto Hernández, soy de Ramos Arizpe, Coahuila, México. Y mi pregunta es, cuando se termina la carrera se escucha por la radio que le dicen a los pilotos que recojan el mayor número de goma posible y he escuchado que es para algo del pesaje. La pregunta es a qué pesaje se refieren y qué tanto pueden subir de peso los coches una vez que dan esa última vuelta.
Les agradezco mucho su respuesta y seguimos viéndolos. Gracias. Bueno, muchas gracias, Luis Alberto. Sí, obviamente para estar seguros, muchas veces, prácticamente todos los pilotos ya lo tienen como un hábito, cuando finaliza el Gran Premio van por la parte sucia para juntar esas virutas de goma, esos marbles, esas bolitas, para que se llenen, se peguen el neumático y así tengan un poco más de peso. Exactamente, no sabemos cuánto, pero hay un peso mínimo que hay que respetar, que son 752 kilos para esta temporada. No cuentan los 110 kilos de combustible, obviamente, pero se incluye 80 kilos por el piloto. Simplemente hemos visto, inclusive en el Gran Premio, ahora que me acuerdo, en el Gran Premio de San Marino, fue una victoria de Prost, que fue excluido por estar 2 kilos debajo, por más que pase por todas las gomas y se lleve una goma de arriba, no iba a poder compensar, y muchos pilotos se quedaron ese año, 1985 creo que fue, muchos pilotos se quedaron sin combustible, pero eran otras reglas y otra época, pero hubo casos inclusive que decían que había equipos que le ponían de la gasolina y le tiraban unas bolitas de plomo para tener más peso. Hubo muchos casos, ¿no? Para poder igualar y respetar los pesos mínimos que han ido variando temporada tras temporada. Pero para explicarlo rápido, sí, tratan de por lo menos estar cubiertos, porque también es cierto que el piloto pierde unos 3, 4 kilos de peso por pérdida de fluidos, así que, fluidos todos en general, así que, bueno, no sé si responde exactamente tu pregunta, Diego puede aportar algo más técnico, pero para ser rápidos, sí, tratan de por lo menos compensar y estar un poquito por arriba. Si el auto pesa más, no pasa nada. Lo que no puede hacer es pesar menos. Y que en caso de que los pilotos no pesen esos 80 kilos, como por ejemplo Yuki Tsunoda, que ni de broma nunca va a llegar a los 80 kilos, 54 le tienen que poner lastre al auto para que equipar el peso de los 80 kilos del piloto, ¿no? Bueno, ¿se acuerdan? Esto cambió hace 3 años, la regla que los pilotos estaban incluidos y no había un peso máximo como 80 kilos. Y muchos pilotos prácticamente no comían. ¿Se acuerda? Adrián Sutil se ha desmayado un fin de semana de Gran Premio por ser un piloto alto y pesar bastante. Entonces, todos querían pilotos livianos. Para evitar algo que es muy importante, ¿no? En el físico de un piloto, se puso un tope de 80 kilos que creo que ningún piloto llega a superarlo. Hamilton, que es uno de los más morruditos, no es tan alto, pero pesa 74 kilos. Creo que George Russell está por ahí también un poquito más, siendo más alto. Por eso, sin comprometer, obviamente no van a estar comiendo todos los días, pero sin comprometer su estado físico, su salud, exactamente, respetaron esos 80 kilos. Aparte la masa muscular, ¿no? También. Ahí, sí, es que justamente eso, o sea, de hecho, esa regla ha permitido que los pilotos ahora puedan ser más corpulentos, ¿no? Sí, varios han cambiado su forma de entrenar, y uno de los que más claro lo ha dejado es, por ejemplo, Carlos Sainz, ¿no? Que ahora tú lo ves y en sus posts de Instagram, sobre todo, lo ves haciendo muchas pesas, pero muchas, y claro, ha ganado masa muscular y lo hace porque dice que se siente mucho mejor durante las carreras y al final, o sea que el castigo físico es bastante menor, y pues cuando te expones a los autos de Fórmula 1 más rápidos de todos los tiempos, aunque este año vayan por ahora un poco más lento que el año pasado, igual las fuerzas G en las curvas, todo eso genera una exigencia brutal, y pues para muchos es mejor tener más músculo para soportarlo mejor durante esos 300 y tantos kilómetros de cada Gran Premio. Perfecto. Ahora vamos a escuchar otra más. Hola amigos de Fórmula Latina, mi nombre es María y soy del municipio de San Nicolás de los Garza en el estado de Nuevo León. Mi pregunta es la siguiente: ¿cuál es el destino de los neumáticos usados después de cada Gran Premio? He visto que algunos los venden como coleccionables, pero ¿qué sucede con los demás neumáticos? Muchas gracias por contestar mi pregunta y un saludo. Bueno, María, gracias por tu pregunta. La idea de este elemento es reciclarlo. En eso trabaja ya desde hace tiempo la gente de Pirelli y la gente de la Fórmula 1. Se reutiliza, ¿no?, el caucho usado para generar energía como combustible. Evidentemente va por ese camino el propio Mario Isola, ¿no? Diego había dado precisiones al respecto en su momento, dejando fuera de duda, digamos, cuál era el destino de tantos neumáticos que se utilizan en los fines de semana. Recordemos que son 13 juegos por cada auto en cada Gran Premio, ¿no?
Exacto, y que cada vez que se desmontan del rin o de la llanta, de la parte metálica, ya no se pueden volver a usar porque la parte donde montan el asiento del neumático ya pierde un poco sus propiedades y no puede ser usado, incluso si todavía tiene capacidad el neumático para completar más kilómetros, pero ya estructuralmente ha perdido, digamos, sus propiedades, porque aparte para transportarlos los aplastan para que dentro del contenedor puedan meter la mayor cantidad de neumáticos posible, ¿no? Y creo que Mario precisaba en torno a eso, sobre todo recuerdo el año pasado después del Gran Premio de Australia, ¿no? Que había una cantidad de neumáticos que ya se habían fabricado, no solamente para Australia, sino también para las primeras carreras de la temporada, que al final pues no se usaron en ese momento porque pues algunas carreras efectivamente se cancelaron y ya se había enviado el material, por ejemplo, al Gran Premio de Bahrein, que era la segunda carrera y que acabó siendo la antepenúltima de la temporada 2020, ¿no? Entonces, lo importante es que en todo este proceso no se genera polución, que fue lo que sí que quiso dejar en claro Mario Isola cuando explicaba un poco este tema. Y en otros lugares, además, fuera de la Fórmula 1, se utiliza el caucho para otras cuestiones también, ¿no? También se utiliza para reciclado de otros elementos. Sí, Juan, perdón. Además, agregó en la pregunta que ha visto que se venden algunos neumáticos, lo usan como mesita. Yo he visto algunos, no tanto ahora, ¿no? Está más regulado, pero he visto algunos yéndose del circuito con un par de neumáticos que tal vez se lo ha regalado a alguien o lo encontró. Ahora está más controlado, como bien dijo Diego, porque es muy importante todo lo que tiene que ver con la sustentabilidad. Pero sí, se siguen vendiendo neumáticos para hacer pues le pone un vidrio arriba. Exacto. Y listo. En el motorhome de Pirelli, así son las mesas. Tienen sus neumáticos y su mesita y sí, se ve muy cool. La cool, mesa de vidrio que están dibujadas todos los circuitos, ¿no? No sé si la seguirán usando, pero está buena también. Sí. Bueno, vamos a escuchar una pregunta más. ¿Qué tal, amigos de Fórmula Latina? Mi nombre es José Antonio y mi pregunta es la siguiente. ¿Qué es y para qué sirve el aire o el humo que ponen en el cockpit a los pilotos antes de salir a cada sesión? Muchas gracias por este programa, a Giselle, a Juan, a Diego y a Cris, y un saludo desde México para ellos y para todos los que nos escuchan. José Antonio, muchas gracias por tu pregunta. Ese humito o aire que ves es hielo seco y se usa justamente para la refrigeración tanto del auto como del piloto. Sabemos que al estar corriendo, el cockpit sobre todo tiene temperaturas muy altas, entonces eso ayuda a bajar la temperatura y para que cuando vayan a la pista se nivele de cierta forma. Bueno, y que se usa también lo vemos a veces en los ductos de frenos, de refrigeración también. De frenos cuando regresan al box, para los radiadores también, para la toma de aire superior que está encima de la cabeza del piloto, y también en lo que, bueno, Juan lo descubrió hace muchos años en las discotecas, ¿no, Juan? Claro. Para el humo de las discotecas, sí. Yo era el único que iba, sí, seguramente. Bueno, así es, sí en antro, pero en coches y ese es el hielo seco. Así que vamos a escuchar la última pregunta. Hola amigos de Fórmula Latina, mi nombre es Emanuel, los saludo con mucho afecto desde Ciudad Juárez, Chihuahua, México. Y mi pregunta es, ¿cómo el aire sucio afecta a que los monoplazas se sigan de manera más cercana? ¿O cómo afecta los adelantamientos? Y eso sería todo. Muchas gracias y muchas felicidades por tan extraordinario podcast. Es una gran oportunidad para que gente como yo, que apenas vamos entrando al mundo de la Fórmula 1, conozcamos un poco más y nos vayamos enamorando cada vez más de esta categoría. Muchas gracias, un abrazo y síganse cuidando. Gracias por la pregunta, Manuel. Bueno, afecta de dos formas, una positiva y otra negativa. Afecta positivamente cuando estás en recta, ¿no? Porque básicamente cuando vas detrás de otro auto, el que va adelante te está abriendo un hueco en el aire y tú llevas menos resistencia, menos drag, como se llama, y el auto pues gana más velocidad y se puede hacer el adelantamiento. Aparte, si usas el DRS, pues más incluso, ¿no? Pero si eso ocurre en una curva sobre todo de media alta velocidad, el efecto es contrario, porque el aire ya no es un aire limpio, es un aire turbulento, que el auto de Fórmula 1 y sus superficies aerodinámicas no están diseñadas para trabajar eficientemente con ello, con lo cual se pierde downforce, se pierde velocidad en curva, se pierde agarre y acaba sucediendo algo como lo que le pasó a Max Verstappen cuando se le fue muy encima a Hamilton en Bahrein,
justo después de que se dio la punta nuevamente y en esa curva 13 se le acercó demasiado, bueno, perdió agarre y perdió allí la oportunidad de mantenerse cerca para haberlo atacado inmediatamente. Entonces, esa es un poco la situación. El próximo año, con las nuevas normas aerodinámicas, en teoría, ese efecto debería reducirse porque se va a trabajar más con el fondo del auto que con las superficies aerodinámicas que están por encima, en la carrocería, los alerones, etcétera. Se va a generar más carga aerodinámica y van a ser un poco más dependientes de lo que se genere debajo del auto, como lo era en la época del efecto suelo, ¿no? Así que veremos, ¿no? Es un poco lo que dice la teoría, pero a ver qué pasa en la práctica. Esto lo vienen estudiando ya desde hace tiempo en el túnel de viento. También es el famoso rebufo, ¿no? Claro, por Exacto. eso vemos nosotros... O succión. Claro, porque la succión sigue existiendo, como decía Diego, para que quede bien claro, pero el problema es que no llegan lo suficientemente cerca después de transitar una curva de media alta velocidad como para aprovechar esa succión y generar el sobrepaso. Como se alejan en las curvas por este inconveniente y además para no gastar demasiado los neumáticos, cuando llegan a la recta no logran del todo aprovechar esa succión que sigue existiendo a pesar de este reglamento, ¿no? Ahí está un poco la cuestión de la problemática que se da no solo en la Fórmula 1, sino en casi todas las categorías, sobre todo aquellas donde la tecnología fue avanzando, ¿no? Sí, y para puntualizar un poco, como lo decía antes, ¿no? Afecta más conforme avanzas a mayor velocidad, ¿no? En curvas de media alta velocidad. Si vas a Mónaco, por ejemplo, bueno, ahí la aerodinámica no influye tanto y sí que puedes ir mucho más cerca, pero allí realmente el tema del aire turbio o el aire limpio no perjudica tanto. Es simplemente que, pues, por ejemplo, en Mónaco es que no hay espacio para adelantar y allí el tema es otro muy diferente, pero sí que pues es algo que de hace años viene afectando, por supuesto, la Fórmula 1 y que conforme los equipos avanzan en sus desarrollos, cada vez se lo complican más a la Fórmula 1 para que la carrera sea más dinámica en términos de los adelantamientos, consecuencia de ello, el DRS. Perfecto. Gracias a todos los que nos mandan sus preguntas y escuchen el podcast, porque muchas veces nos mandan preguntas repetidas. Entonces dicen, es que ¿por qué no ponen la mía? Porque ya las hemos respondido. Entonces pónganse al día para que sepan qué hemos respondido, qué no, qué hemos contado. Y ya así puedan hacer otra pregunta y sí sean los elegidos. Pero bueno, el anecdotario. Juan, tú estuviste en Imola, has estado ahí, así que cuéntanos algo de Imola. Imola, bueno, Imola, ragazzi. el Tengo dos Dino anécdotas muy Ferrari. cortitas, pero simplemente, o tres. Si quieren, una estuvo Diego ahí, que ya le hemos contado, creo, la del telefonito Ferrari. Ya, esa ya el está. papá. Pero sí, la contamos. Entonces, pero fue en Imola, me acuerdo perfecto. En año 1998 corría Esteban Tuero en Minardi, como lo mencionamos antes, Gran Premio de Casa. Lo había ido a visitar Sebastián Porto, piloto de motociclismo argentino, exitoso también, y se decidió jugar al fútbol justamente en la recta principal con Esteban Tuero, algunos mecánicos y demás, y como que nos extendimos y comenzaban los chequeos de pista y demás, y rápidamente hemos sido no solamente advertidos, sino hasta de alguna manera, no te digo castigado en ese momento, pero diciendo la próxima vez que a alguien se le ocurre, imagínense, 4 o 5 tipos jugando al fútbol como si estuviéramos, ¿no? En el parque de la en una esquina. cancha y estábamos en el circuito y me acuerdo que nos quedamos todos blancos y Esteban Tuero, bueno, sí, no vamos a hacer más. Y otra fue también, por lo general uno se trata de quedar en los pueblitos cerca, Riolo Terme está muy cerca, pero hay un shortcut, no un undercut, un shortcut, ¿cómo se llama? Un atajo. Un camino, ajá. Que uno tiene que ir por la montaña y un día, siempre uno con el tiempo medio, pero es como estar, no sé, en otro planeta, voy así y había un desfile por una conmemoración de la Segunda Guerra Mundial, pero con tanques, motos, alemanas, o sea, parecía que estabas realmente en 1940 y obviamente iban a 20 y no había manera de adelantar por ese taco, como dice un amigo nuestro, Chris Henley, en vez de atajo dice voy por el taco, ¿te acordás, Diego? y bueno, finalmente llegué empezada la primera práctica libre por ese desfile que no era común ver de repente 100 vehículos de la Segunda Guerra Mundial con tanques incluidos y demás. Así que yo ahí tratando de adelantarlos con el autito. Son dos anécdotas medias tontitas, pero algo raro que no se ve todos los días. Algo y así Imola. que, y bueno, y mi telefonito Ferrari, que gracias a Germán Mejía y a Diego me avisaron, pude llegar último, agarrar el último teléfono, que todavía conservo con tanto cariño y tanto amor.
Y así que nada más, la mortadela, la porchetta, la pasta. La pasta, Sí, íbamos a reía. comer a Michelin, ¿te acordás? Ahí nos Bueno, servían. es que donde Oh, fuera, donde había ahí fuera. cerquita, había un restaurante que era el lugar donde se recogían las acreditaciones, Sí, si sí, sí. recuerdas. Oh, Y era muy bueno. Buenísimo. Era muy bueno. No, era muy quiero bueno. transportarme ahora a Imola. Ya, en Bueno, nuestro avión el que privado diga- de Fórmula Latina. Va a Siempre haber había premios el próximo programa, ¿eh? Va a haber. Sí, sí. ¿Están Mira, listos? sí, ¿Lo enseño? atento. ¿Lo enseño? Sí, Muestra, enseñalo, muestra, que muestra. la A gente ver, Por favor. ahí les se va, anota, que se suscriba, por Ahí favor. les va. Vamos, rápido. Tan, 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 Upa. tan. ¡Wow! Upa. Red Bull. Upa. No. La gorra de hermosa. Red Bull Upa. Ya. Racing ¿Qué oficial hay que hacer? de este 2021. Primero seguirnos en redes sociales y suscribirse. eso. Primero. Ya Ah. luego les diremos cuál va a ser la dinámica Suscribirse para en poder todas las ganar. plataformas, ¿no? En YouTube, Exactamente. en Spotify, Un en millón, Apple Podcast. más de un millón. Vamos eso por es el increíble, millón. ¿no? Lo festejamos. Sí, vamos. de las vistas. Oigan, otro Sí. tema importante antes de No, despedirnos, de que chequen suscriptores los ya lo horarios. pasamos, el millón. Que chequen los horarios del Gran Premio de Imola, los vamos a postear también en nuestras redes. Un pequeño cambio por el funeral del Duque de Edimburgo, entonces estén atentos para que no se pierdan ni una sesión en Imola. Estoy enojado con un mensaje que me dijo que debe tener mi misma edad el señor del Duque de Edimburgo. Lo vi el mensaje, ¿eh? Lo vi. Que no crean. Sí, sí, Bueno. que no crea. Mire qué bien que estoy. Qué bien me conservo. Bueno, chicos, nos vamos. Gracias por habernos acompañado. Nos vemos la próxima semana y vamos a tener un invitado especial para analizar lo que pasó en Imola. Así que ¡atención! Premio invitado. Wow. ¡Wow! Se viene el final, atención, va a ganar. ¡Ganó! Es un podio muy especial. Nos hace vibrar a todos y lo mejor son los aficionados coreando su nombre. Ha sido una gran jugada estratégica del equipo, pero sin la habilidad del piloto para gestionar neumáticos no les habría dado la victoria. Y allí ingresa Checo Pérez al corralito luego de un gran premio de Mónaco apasionante. Fórmula Latina.